Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Esta noche vamos a tener una interesante entrevista con el general retirado Dagoberto Gómez, el cual vamos a hablar de temas importantes de lo que se está discutiendo como abogado que es, de temas constitucionales y temas de los derechos ciudadanos que vamos a tener la noche de hoy. Pero siempre recordar que el general retirado Dagoberto Gómez también es un escritor de libros jurídicos y de temas también sociales. Fue profesor universitario y va a estar esta noche con nosotros tratando temas de alto interés. Para eso siempre nos acompaña Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa de muchas preguntas y esperando muchas respuestas. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Como bien decía Flavio, Javier, pues hoy tenemos a un invitado que ya es recurrente en el programa, es parte de En Tres Puntos, el general Dagoberto, quien es, como bien decía Flavio, catedrático universitario y versado también en el derecho. Cuéntanos, hermano Flavio. Así es. Buenas noches, Dagoberto. Vamos a darle la bienvenida en la noche de hoy a Dagoberto Gómez, que hacía tiempo que no estaba con nosotros, pero está en la noche de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches a distinguidos amigos televidentes que siguen día a día este programa, como mi distinguido amigo Luis Novoa, que siempre sigue el programa de cerca. Esperamos esta noche poder contribuir con los temas que ustedes consideren que podemos abordar para viendo el programa de los televidentes. Así es. Dagoberto, hay un tema que se está debatiendo, se está comentando todavía, a pesar de que ya vemos que la situación con el Código Penal no se va a tratar como se quiso, su aprobación en esta legislatura. Entonces nos gustaría ver tu opinión jurídica sobre el tema del Código Penal que ha sido tan manoteado, pero sin embargo no se ha llegado a ninguna conclusiones, tantas revisiones, tantos aproches, sin embargo no hay resultado. ¿Qué opinión tiene Dagoberto Gómez como jurista del tema del Código Penal? Brevemente podemos hacer una historia de nuestro Código Penal y podemos decirle que es de el primer gobierno de Ulises Ceró, que fue el 1 de septiembre de 1882 al 1 de septiembre de 1884. Del mes de junio al mes de agosto de 1844, en ese gobierno, hubo una gran reforma jurídica de todo nuestro código, que se adaptaron del francés al sistema dominicano. Y dentro de esos códigos estuvo el Código Penal Dominicano, que es del 27 de septiembre de 1884, con muchos arreglos, con leyes especiales que se le han ido haciendo sobre la marcha. Por ejemplo, antes existía el trabajo público. Antes ya no existe el trabajo público. El trabajo público fue cambiado por reclusión mayor y reclusión menor. Otro tipo de penas diferentes. Y así puedo citar otras leyes, porque tengo un libro de derecho penal general que trata sobre crímenes y delitos contra las personas, contra los particulares, donde abordo esos temas. Entonces ese tipo de penas han ido evolucionando y otras leyes en el orden penal también han evolucionado. En este último tramo de modificación al Código Penal, podemos ver primero la incidencia de lo que ha sucedido con el artículo 37 de los derechos fundamentales, que establece que no existe la pena de muerte, que hay que proteger la vida de la concesión hasta la muerte. Lo que significa que el tema que se inmiscuyó en el Código Penal y en el cual estoy de acuerdo con las tres causales, no puede ser inmiscuido en el Código Penal, lamentablemente, porque habría que modificar la Constitución. Y dentro de la reforma constitucional, en ningún momento he escuchado que se va a modificar el artículo 37, aunque sí que sé que el presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados públicamente han manifestado su acuerdo con las tres causales. Finalmente, un grupo de legisladores de corriente interna que hay, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores,
unos que comparten 3 causales y otros que no comparten las 3 causales, y parece que un grupo mixto, vamos a decir, o independiente, decidió introducir el Código Penal, hacer esa reforma del senador Genao de la Vega, introducirla sin las 3 causales, que parece ser que el modo más sabio, vamos a decir, aunque ese grupo de mujeres que luchan por las 3 causales se le busque otra vuelta jurídica, porque finalmente habría que modificar la Constitución para poder complacerlo, aunque entonces dejaríamos la Iglesia Católica fuera del tema. Realmente un tema conflictivo. Pero si realmente ese código penal no hubiese tenido tantos baches, tanta incongruencia en su contenido, tal vez se hubiese podido trabajar separados. He trabajado con el Código Penal y luego en una enmienda aparte trabajar con las 3 causales. Pero realmente ese Código Penal tiene muchos baches que quizás no tiene la sustentación para una aprobación, que es lo que se está revisando. Pero yo me recuerdo, oí al presidente del Senado decir, Carlos de los Santos, es fácil ponerse de acuerdo en la Cámara de Senadores. Somos 32. Pero es difícil pasar un proyecto en la Cámara de Diputados, que son 190. Entonces, realmente el Código Penal tiene muchos aciertos, muchos defectos, pero nunca vamos a tener un código ideal. Porque, por ejemplo, te voy a decir, las infracciones penales de la República Dominicana se clasifican en crímenes, delitos y contravenciones. Los norteamericanos, que nos empezaron a educar en su sistema penal para el año 1982, por lo menos en la policía, yo sé, un programa se llamaba VISITAP, que yo de contradecía, pues para ellos la infracción penal que existe solamente el delito. Por ejemplo, el Código Penal que se modificó en el 2014 puso las infracciones en grave, menos grave y leve. Entonces, esos 14 juristas que designan para hacer ese Código Penal debieron de poner que las infracciones eran delitos solo, como si en Panamá existe en Argentina. ¿Por qué lo complican? Lo ponen como el Código Tributario, grave, menos grave y leve. Pongan la infracción que delito. Y es lo que no han inmiscuido, no han instruido desde hace tiempo. Que hasta los grandes juristas dominicanos no te hablan de infracción tipo delictual, ni infracción tipo convencional, ni tipo criminal. Todos dicen delito. Entonces, si ya todos hablamos ese idioma, vamos a meter que nada más sean las infracciones tipo delictual. Olvidémonos del crimen, olvidémonos de las contravenciones. Todo delito, toda infracción penal. Entonces, como eso, hay muchas cosas en el Código Penal que en lo particular yo no comparto, pero que en los legisladores internamente muchos comparten o muchos no tienen el conocimiento profundo del Código, que empieza en el artículo 1, que es donde están prescritas las infracciones, crímenes, delitos y contravenciones, y llega hasta el artículo 487 y habla solo del crimen, delito y contravenciones. Por eso yo decía a mis estudiantes, el que no se sabe del artículo 1 no se sabe del Código Penal. Porque no sabe distinguir con crimen, con delito y con contravenciones, que son los otros 486 artículos del Código Penal. Ahora, profesor, para salir un poco del Código Penal y volvemos al Código Penal, el presidente de la República tiene en carpeta muchas modificaciones, tanto fiscal como constitucional, y aprobación de lo que sería el eterno Código Penal. Una constitución, la del 2010 o la del 2015, vamos a ponerle más cerca, que le faltan más de 100 leyes para que sea plena esa constitución. Le faltan más de 100 leyes y reglamentos para que sea plena y todos los dominicanos disfrutemos de ella. No han sido aprobadas por los conflictivos. Pasaremos 20, 30, 40 años más esperando esas leyes que complementan la Constitución de la República como el Código Penal. Lamentablemente en nuestro país todo el deseo político. Y lamentablemente el presidente en el Congreso se ha hablado de las famosas 70 leyes adicionales.
100, casi 100. Hay una que yo considero básica y principal. En nuestro país existen dos regímenes básicos de matrimonio, que es el régimen por la comunidad de bienes y que es el régimen por la separación de bienes. Pero existe un régimen individual, vamos a decir, que siempre ha existido y es por la que está unida la mayor cantidad de la familia dominicana, que es por la unión consensual, amancebado, juntos, pero el código, la Constitución, perdón, en el artículo 55 del derecho a familia, ordinal 7, le llama unión singular. Y dice que la unión singular es la unión entre un hombre y una mujer de manera voluntaria que genera patrimonios y derechos. Y se hará con ley. Pero no se ha hecho la ley desde el 2010. Entonces, si tú tienes tu patrimonio, como tiene mucha gente aquí, juntan una mujer, ya empiezan a generar patrimonio y derechos, porque tú no estás casado con nadie. Para la sociedad, esa es tu mujer, en unión singular. Entonces la Suprema Corte de Justicia ha establecido 5 parámetros que establecen que sí, que esa es tu mujer, jurídicamente. Entonces, la división patrimonial no se establece, por ejemplo, por la separación de bienes, que no se distribuyen los bienes, no se parten. Y por la comunidad de bienes, donde el 50% le toca a la mujer y el 50% le toca al hombre, de la comunidad de los bienes que existen. Entonces, en este caso específico, el juez es que de manera particular decide que le toca al hombre y que le toca a la mujer, que entra antes o que entra después. Entonces, esa ley entiendo que es básica para el funcionamiento de la sociedad dominicana. Y la ley de plebiscito. Y como esa, otra, como la ley de referéndum, la ley de plebiscito, que la ley en el artículo de Constitución, el artículo 273, habla claramente que modificación constitucional debe hacerse mediante referéndum. Por ejemplo, el aborto debe hacerse mediante un referéndum. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Que el problema del Nodal. Código Penal es ese. 27, esa lucha entre la Iglesia y la sociedad civil de las mujeres. Pero también debo decirle que da pena que nosotros somos uno de los 5 países del mundo que penaliza el aborto. Porque ni siquiera en la tierra del Papa Francisco él pudo parar que ese movimiento progresara. Así es, vámonos a una pausa para poder regresar con más tiempo y poder poner tu pregunta, Guillermo. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y regresamos. Bien, ya de regreso después de publicidad, vamos a degustar un sabroso jugo de manzana de Rica, con la calidad que siempre está presente en cada uno de estos productos de la calidad de Rica, siempre garantizándolo un sello. Y ese sello es lo que le garantiza a usted también que Rica tiene todas las condiciones para que usted pueda tener jugo de calidad y con la categoría que usted busca, siempre con un envase también de calidad, pero con la vitamina C que usted necesita, y más en estos momentos donde hay tantos virus, tantos bichos raros. Rica lo refresca y también le garantiza su salud. Rica, calidad de vida. Aquí le está, color y sabor, pero con la calidad de Rica. Guillermo, tú tienes una pregunta antes de irnos a la pausa. Usted hablaba en el segmento anterior de las posibles situaciones que se dan con el código, con la posible, valga la redundancia, aprobación del Código Penal. Y usted hablaba que usted está de acuerdo con las 3 causales. Usted hablaba que que nosotros, por ejemplo, que en la región solamente 5 países no tienen aprobada la modificación, o sea, esas condiciones. ¿Cuál usted entiende que cuál es el giro que usted entiende desde su punto de vista personal y profesional a las famosas 3 causales? El problema es que las 3 causales tienen una traba constitucional. Entonces, la traba constitucional para introducir las 3 causales en el Código Penal necesariamente lleva una reforma constitucional.
Y dentro de los temas que yo he oído al presidente de la República hablar, en ningún momento ha tocado que va a modificar el artículo 37 de la Constitución de la República. Entonces, si no se modifica, ¿qué va a pasar? Que los grupos feministas, una vez aprobado el código en las 3 causales, militarmente, vamos a decir, Se van al entonces van a constitucional. constitucional, el Eso lo constitucional hemos dicho. va a declarar Ahora, inconstitucional. general, Entonces seguimos sí, General, encharcados. le doy una vuelta a la pregunta. Modificada la Constitución y permitida entonces esa condición, ¿cómo usted, desde su punto de vista profesional del derecho, la estructuraría esta parte de las 3 causales, tanto en la Constitución como en el Código Penal? Pero lo que pasa es que tenemos que recordar que la iglesia per se, o el grupo que apoya a la iglesia, Sí. incluyendo los legisladores, no va a aceptar ninguna modificación de las 3 causales. Y esa lucha va a seguir hasta que pase lo que ha pasado en otros países como Argentina. Vamos a poner el ejemplo. Que si es esa lucha externa de la iglesia católica, que es pro vida, y de grupos que entienden que la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo Y las de su feministas, vida. y los grupos Y feministas. los grupos feministas. Claro. Esa va a ser una lucha que siempre vamos a tener. Pero vuelvo y te repito el caso de Argentina. Había un grupo pro vida y un grupo que Ahora, apelaba por la penalización de aborto y finalmente progresó y ganó las 3 causales. Las 3 causales. Porque el mundo está viviendo una nueva generación de derechos humanos. profesor, pero hay un detalle. Escúchame, Javier, para completar. El mundo está viviendo una 7ª, 8ª generación de derechos humanos, que es lo siguiente. Uso libre de las drogas, aborto y la unión entre parejas No te parejas. de un solo sexo. Eso es una corriente mundial, lamentablemente. Escúchame, Guillermo. La Ya, Javier, pregunta perdón. va es que no podemos, el tema de las del Código Penal no se debe de circunscribir solamente a las 3 causales. Es que ese Código Penal, en todo el sentido de la palabra, tiene muchos issues que lo convierten en un momento determinado en inconstitucional también. Sí, es posible. Privilegios Sí. irritantes en un momento determinado, porque cuando ya hemos adelantado, eliminando las famosas consejos de guerra, volver otra vez un privilegio a los militares. O sea, son cosas como que uno pregunta, ¿estamos caminando para atrás como el cangrejo o debemos ir para adelante con ese Código Penal? Yo te voy a ser honesto. Yo no he leído ese artículo, sí he oído el comentario, ¿verdad? Pero según los comentarios que he oído de algunos legisladores, ciertamente la jurisdicción ordinaria se va a mantener igual para los militares y los policías. Yo me recuerdo en el 2001, algo así, 2009, yo era juez de la Corte de Apelación. Entonces, un mayor, en un caso de Gaspar Hernández, fue grabado por un estudiante de periodismo, no sé si ustedes recuerdan ese caso. La comunidad le entregó 3 ciudadanos al mayor que era jefe de robo de la zona, de la provincia de Payá. Fue y lo recogió, el periodista estaba grabando, y después resultó que los 3 que estaban desarmados, él los llevó a la morgue de Moca y dijo que se desviaban en el camino y que tuvo que matar a los 3. Posteriormente, ese mayor, el amigo mío, pero Sí, la fue un caso muy institución por sonado, encima, sí, yo era sí. juez, entonces hubo una orden para que le resuelvan al mayor. Y se le Resuelvan resol- el problema. Entonces, un cabo fue que testigo, y el cabo dice cómo pasó todo, a todo a 3 gente. O como quiera el tribunal se destapa y da una sentencia diciendo que el mayor actuó en legítima defensa de sí mismo y de otro. Sí. Yo me recuerdo, en ese momento me pronuncié y dentro de las cosas que le dije a los 4 jueces más que estaban en el tribunal, incluyendo su presidente, es que estábamos matando el Código Penal, no nos estábamos dando cuenta. Efectivamente, que trajo como consecuencia que cuando se modifica el Código Procesal Penal el 27 de septiembre del 2002, trae el artículo 57
El artículo 57, el que dice que el Ministerio Público es el encargado de investigación criminal. Sí. No importa quién cometa la infracción penal, incluyendo militares y policías. Además, general, hay decisiones de las altas cortes también en ese sentido que ya hay jurisprudencia. O sea que aún se aprueba así, entonces sería inconstitucional. Perfecto, en pero ese lo que se ha sentido. dicho es que realmente no se aprobado así. Así es. Parece que ha habido así una es. mala interpretación Sí, de la sí, lectura correcto. del artículo. Pero lo malo de esto es que castra esa situación de indecisión que se está dando, castra lo que sería artículos buenos que hay ahí, que sobre el cúmulo de penas, que ese es uno de los puntos importantes que tiene bien, que es el cúmulo de penas, como también tiene la situación para apoyo a las mujeres en el tema del aborto, porque muchas veces, o prácticamente se está haciendo de manera regular, quienes salen más perjudicados es una clase pobre, humilde, que es la que tiene que pagar y cumplir con la ley para el asunto de los abortos, teniendo situaciones bien difíciles, porque la sociedad tiene la manera de trasladarse a otros países que las leyes no la castigan y resuelven su problema. Sin embargo, las que están dentro de la ley son las que pagan los platos rotos con el tema de lo que se está discutiendo ahora con el Código Penal. Entonces, esa es la disyuntiva que hay entre los dos sectores, los feministas, la iglesia y los legisladores que también tienen algunos intereses, vamos a llamar, sobre la situación del Código Penal. Sí, ciertamente, vuelvo y le digo, amigo televidente y a ustedes, el código no va a ser ideal. Entonces, ¿qué vamos a llegar? Debe ser posible, debe ser posible, porque realmente hay muchas instituciones nuevas, como por ejemplo la preterintencionalidad, que es una infracción penal que castiga el que tú quieras cometer un hecho y ese hecho se vaya más allá de lo que tú piensas. Me recuerdo en San Pedro de Macorís, un joven que practicaba béisbol, fuerte, sí, cuando tenía un hermano que cuando se emborrachaba, se drogaba, iba a dar el golpe a la mamá. Mi hermano llega, cuando está así, el tipo quiere agredir a la mamá y él lo empuja. Cuando lo empuja, falseó en el contén. Y falseó en el contén, se fue así, guau, se denucó, matadito. Entonces, eso está previsto ahora, la preterintencionalidad, que se va más allá de la intención que tú tuviste. Pero así como ese, hay muchas infracciones penales nuevas, típicas, como el sicariato, que de hace tiempo los tribunales le buscan la vuelta para condenarlo, por ejemplo, como asesinato, que era la pena que llevaba mayor tiempo de condena, 30 años. Porque luego la ley del terrorismo llegó la pena hasta 40 años. Pero el Código Penal per se establece la pena máxima de 30 años. Claro. 30 años, correcto. Pero no, pero los jueces están aplicando en otras infracciones que no el terrorismo, 35 y 40 años. Porque se creía que el código lo iban a aprobar en el 2014. Sí. Incluso en la escuela yo criticaba eso, que era profesor de Derecho Penal 1, 2, 3 y 4, Universidad del Caribe. A los estudiantes hay que enseñarles lo que hay ahora, aunque le enseñemos cosas futuras, pues todavía no se aprobó el código. Lo que tenemos es el código viejo, y ese es el que tenemos que enseñar. Ese es el impasse que tenemos ahí. Y por eso digo que realmente muchos dicen que este código beneficia a la delincuencia. Porque precisamente por las modificaciones no se han hecho, ni se han hecho las correcciones. Y tenemos 23 años navegando en los sacos, los pongo, los pago, o sea. Entonces hay otro problemita ahí. Y ahí hay otro. Es correcto. Y es que empezamos por el proceso antes de hacer. Pusimos la carreta delante de la carreta. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial. Sí. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con más temas del programa, porque realmente tenemos más que conversar sobre esto y otros temas más. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí la mesa de las conversaciones y la entrevista, porque realmente estamos tratando un tema álgido, bien delicado, sobre todo porque con tantos
temas que se han discutido, se han leído, se han releído, todavía no hay conclusiones, entonces sigue siendo un tema bastante delicado. Entonces, la pregunta para Dagoberto, que es jurista y experto ya en estos temas, profesor universitario, ¿qué va a pasar después del 16 de agosto? ¿Eso se va a someter de nuevo? ¿El presidente de la República puede tomar una determinación ajeno ya al Congreso, decir su aprobación, sí o no, guarde o no se guarde? ¿Cuál va a ser las conclusiones? Porque los proyectos tienen de vida 2 legislaturas. La legislatura, un periodo que tiene el Congreso para legislar de 150 días, 2 anuales, 300 días. Entonces, si un proyecto solamente tiene una sola vida de un proyecto, en la próxima legislatura pasa otra vez a la otra legislatura para conocimiento puro y simple. O sea, no hay que reintroducirlo. El Código Penal no hay que reintroducirlo. Pasa directo. Pasa directo a la otra legislatura. Entonces, esperamos que se siga consensuando a nivel de más grupos, como dijo el presidente de la República, para que pequemos más gente, vamos a decir, en la concesión del Código Penal, lo discutamos más a profundidad, de esa manera saquemos un mejor producto para el bien de la sociedad dominicana y que el presidente va a tener una mayoría mecánica para aprobar lo que él quiera, la Constitución, cualquier ley, lo que él quiera, porque va a tener 29 senadores y 145 diputados. Sí. De mayoría absoluta y aplastante. Pero esperamos que no se imponga, como ellos han dicho, los dirigentes del PRM, que no van a implantar medidas de mayoritaria, de sello gomígrafo del Congreso, como es tradicional, sino que van a consensuar todas las cosas que van a hacer. Todas las reformas fiscal, la constitucional, la seguridad social, etcétera, etcétera, van a ser consensuadas para sacar el mejor producto para el bienestar de esta sociedad. En lo que tiene que ver con el Código Penal, consensuar lo más que se puede. en el Código Penal, si se aprueba de la manera que sea, pues inmediatamente hay que someter una adecuación al Código Procesal Penal, porque estaría entonces desactualizado conforme al actual, porque se hizo tomando como referencia el que está vigente actualmente. Y habrá muchas modificaciones que conllevarían indudablemente a la actualización del mismo. Si ligeramente habrá que hacer algo, ciertamente. Pero recuérdate que el Código Penal establece la pena y la multa. El Código Procesal Penal establece el camino, vamos a decir, hasta dónde vamos a llegar para establecer la pena y la multa. Podría ser que haya que adecuar algunas cosas, pero son totalmente diferentes, pero veo que el Código Procesal Penal en algunos articulados establece hasta penas prácticamente. Entonces deberá haber ligeras modificaciones del Código Procesal Penal, aunque debemos tener cierto cuidado, porque ya en el 2010 hubo una amplia reforma del Código Procesal Penal. Mediante la ley 1015 lo reformamos en 175 de 347 artículos. Pero es posible que haya alguna adecuación. Vamos a salir del Código Penal porque todavía está en pena, está penando. Vamos a hablar de la reforma constitucional. Se está hablando que a la reforma constitucional se le van a poner candados. Ahora, de esos candados, ¿quiénes van a tener las llaves? Porque realmente, ¿qué hay que hacer a la constitución actual? Que fue la de 2010, la última. 2015. De 2015. Bueno, la 2010 se le hicieron modificaciones. Un solo artículo, una modificación de un solo artículo. Pero, ¿qué se busca ahora cuando se está hablando de reformar la Constitución y ponerle candado? ¿Y por qué el interés en este momento de reformar esa Constitución? Mira, 2 cosas sobre el comentario de la reforma del 2010 y la 2015. Sí. Decía Javier fuera de cámara que me pasó en el Tribunal Superior Administrativo, yo buscando una sentencia, veo que la referencia al Tribunal Superior Administrativo sobre la reforma constitucional era el 26 de enero del 2010. Ciertamente, la reforma constitucional, si se modifica un artículo, es una reforma constitucional nueva. Porque si nos vamos a eso, del 2015. Por eso, si nos vamos a eso, tenemos la misma constitución del 6 de noviembre de 1844. Exacto. No vamos a eso.
Entonces, la Constitución actual es la 13 de junio del 2015. Del 2010 es historia aparte. Porque la Constitución del 2002 y del 94 es la misma del 66, con ligera modificación. Entonces, vamos a decir que es la misma del 66. No se modificó. Sí. Porque la Constitución dice, la actual, de un asunto viene del 2010, se hará una ley de convocatoria. La ley de convocatoria va a decir el o los artículos que se van a modificar. Por ejemplo, la ley 4710 de convocatoria de la Constitución para modificarla en el 2010 decía, o dice, se van a modificar del 0 hasta el 122 artículos. Se van a modificar 100% la Constitución. Pues, sin embargo, la ley 2415, la del 2015, dice, se va a modificar el artículo 124 de la Constitución actual y se debe introducir un transitorio 20, que era el que decía tácitamente que Danilo Medina no podría reelegirse en el 2020. Pero cuando se hace un artículo, se reforma la Constitución. Puede ser transitorio. Si dice transitorio, que puede ser eliminado en cualquier momento. En caso de que haya una modificación. Bueno, pero aquí, Cuando se cumpla la fecha. Para que se cumpla la fecha. No, Ya no se ha cumplido. No. Aquí el legislador acostumbra a no limpiar la Constitución. Por ejemplo, en el 66 hubo 2 artículos transitorios, el 21 y el 22. Se quedaron 60 años. Se quedaron hasta el 2010. En el 2010 hubo 19 transitorios y en el 15 se le puso 1, 20. Ya todos esos transitorios se cumplieron. Y en la reforma actual ustedes no oyen hablando de eso. Entonces, cuando se haga la ley de convocatoria, si no se incluye en la ley de convocatoria, no se pueden sustituir, no se pueden quitar. Porque aunque aquí hay juristas hablando de que cuando se haga la ley de convocatoria, que va a decir, bueno, se va a modificar el artículo 152 de la Constitución, que es por donde arranca el Poder Judicial. Se va a modificar para que diga que la Suprema va a ser no elegida por el etcétera. Entonces, cuando los diputados y senadores en la Asamblea Nacional Revisora se reúnan, la ley de convocatoria no se respeta. Eso no es mi criterio. Y eso no es lo que ha pasado históricamente. Siempre se ha respetado la ley de convocatoria. Profesor, ¿en cuáles aspectos usted entiende que se debe modificar la Constitución? ¿Cuáles artículos específicamente? Bueno, eso es una pregunta muy generalizada que te puedo contestar, pero por ejemplo el presidente se ha centralizado en el caso del Ministerio Público. No, a mí me gustaría escuchar la opinión suya. Bueno, en mi opinión, mira, la Constitución del 2015, lo he dicho en otro espacio, me da pena decirlo, que es la Constitución más prostituida que ha tenido el país. ¿Por qué yo digo eso? Porque esa Constitución se modificó y le dio amores a todos los sectores de la vida nacional. Por ejemplo, si usted busca el artículo 15, te dice que los ríos y las playas son privadas. Y te lo envuelve en el primer párrafo, son del dominio público. Y después, al final, te habla que hay que hacer una ley. No se ha hecho. Mientras tanto, tú vas a Cabaret y no puedes entrar a la playa. Y vas a otro sitio del país y no puedes entrar en la playa. O te metes por un callejoncito. No puedes entrar en la playa. Te sacan, si quieren. Porque antes, de la bajamar hacia... Era 60 metros del Estado Dominicano y del pueblo dominicano. Por ejemplo, eso yo no comparto. Eso habría que modificarlo. Por ejemplo. Entonces, te puedo decir otros articulados que deben modificarse. Por ejemplo, el referéndum. El referéndum se va a crear, pero no se puede aplicar ni para los electos ni para los designados. O sea, no puede haber referéndum revocatorio. Ni para los electos ni para los designados. Entonces, ¿para quién le va a aplicar el referéndum? Si el paso principal o la meta principal de esa institución jurídica es precisamente crear esos espacios constitucionales. Así es. Que tú puedes hacer una revocación. Nos vamos a ir, con el permiso del doctor Dagoberto Gómez, a nuestra última pausa comercial para cumplir con nuestros compromisos y luego regresamos con más preguntas porque realmente estos temas están en el debate.
y ninguno de esos temas han llegado a conclusiones. Me gustaría que usted dejara aquí su impronta de lo que sería su opinión como jurista y experto en muchos de estos temas constitucionales y también penales. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso nuestra última pausa comercial del programa en la noche de hoy para todos aquellos que se integran, pues estamos llevando aquí una interesante entrevista en temas jurídicos y de debate con el doctor Adalberto Gómez, general retirado de la Policía Nacional, abogado, profesor universitario y también escritor. Guillermo, Sí. adelante con la pregunta. Profesor, hay una situación en el caso de la provincia de Santo Domingo, que es la provincia de mayor cantidad de habitantes en el país. Y una provincia que fue creada hace aproximadamente 20 años, y todavía hay muchas situaciones diríamos, adecuar. Y en materia de justicia, todavía no tenemos ni un palacio de justicia, ni una estructura física para que se pueda administrar una justicia con eficiencia y con decencia. Pero me agradó mucho ver en el día de ayer la promulgación de la ley 2224, que el Poder Ejecutivo dio a conocer, aprobando los distritos judiciales del municipio Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. ¿Cuál es la opinión de Dagoberto, el profesor Dagoberto, con esta aprobación de esta ley? ¿En qué beneficia esto en materia de justicia a esos municipios de la provincia de Santo Domingo? Primero, antes de contestarte, Guillermo, me va a permitir hacer una introducción sobre una experiencia que tuve hace una semana, 2 semanas. Resulta y viene a ser que en el mes de abril, la Oficina Nacional de Derecho de Autor dio una libertad para registrar libremente, una gracia, para registrar libremente los libros sin pagar, que se pagan 7,000 pesos por la publicación. Entonces, yo aproveché y publiqué unos cuantos libros que tenía ahí inéditos, para publicarlos. Cuando voy a buscar el certificado, resulta que yo pongo la dirección de mi casa, que es en Renacimiento, en el Distrito Nacional. Pero cuando veo el certificado dice Renacimiento, calle tal, provincia Santo Domingo. Entonces reclamo que porque dice provincia Santo Domingo. Digo, nosotros no estamos en la provincia de Santo Domingo. Sí, no. Escúcheme, amigo. Nosotros no estamos en la provincia de Santo Domingo, nosotros estamos en el Distrito Nacional. Que según la Constitución, el artículo 13 dice, el Distrito Nacional es Santo Domingo de Guzmán, es el mismo Distrito Nacional que es la capital de la República Dominicana. Porque hay un asunto que la gente confunde, Santo Domingo o Santo Domingo de Guzmán. Sí. Si se refiere a este lado del Distrito Nacional, que apenas tiene 110 kilómetros cuadrados, se llama Santo Domingo de Guzmán. Y en los documentos hay que ponerlo tal y cual, si no está mal. Es así. Entonces yo le digo al señor, mire, tú tienes que buscar, hablar con los jefes tuyos. Me dice, no, eso está en el máster, no se puede modificar. Está bien, pero hablar con los jefes tuyos, búsquete la ley que crea la provincia de Santo Domingo, que es la ley 16301, que modifica la ley 5220, para que tú veas que tú estás no en la provincia de Santo Domingo y que eso lo modifica, porque da pena que la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que se supone que tienen cierta capacidad profesional, tengan ese rol. Eso debe modificarse. Con respecto a los otros distritos, debo decir que ciertamente eso es muy importante porque existía solo el Distrito Judicial de Santo Domingo. Que un solo distrito se encargaba de todo. ¿A qué me estoy refiriendo? Juzgado de paz, para diferente, ¿verdad? Pues un solo tribunal de primera instancia, por ejemplo, para ese juzgado de paz,
que era el tribunal de primera instancia de materia civil y comercial de Santo Domingo. Tú ibas a ese tribunal y había 800 audiencias. Así, aquí en Sancho Sama. El presidente Vázquez. Tú conseguí una sentencia y tenías que bautizarte con Dios primero, en persona. Pero la sentencia ahí para salir 1 año, 2 años y 3 años que duran para salir. ¿La mora judicial? La sentencia ahí. Pues una mora es demasiado malo. La mora. ¿Por qué antes no? Porque si ya esos distritos y esos municipios fueron creados hace más de 20 años, ¿por qué no había salido esa ley? ¿Por qué? ¿Mora del Congreso o mora del Poder Ejecutivo? No, o sea, la división territorial es atribución del Congreso. Es ¿cómo se llama? Una iniciativa de política, o de los diputados, o que tiene iniciativa de formación de ley. No había salido. Pero una cosa es los distritos municipales que tú dices, como por ejemplo Guerra, Pedro Brán, Valcarrizo, cuando la ley 16301 fueron creados como distrito municipal y luego fueron subidos a categoría de municipio. El municipio. ¿Entiendes? Pero la cosa del distrito judicial es otro. En el país entero hay 11 distritos judiciales, ahora 14 con lo que él está diciendo. ¿Pero por qué no habían salido antes? No, pues te estoy explicando. Históricamente hemos tenido 11 distritos judiciales a nivel nacional. Ahora alguien vio lo que debió haberse visto hace mucho, que tú tengas que coger de Pedro Brán, pagar a Envivienda, a la fiscalía. Esa división Porque el fiscal territorial. titular de la provincia está en GAPRE. Ya estamos terminando el programa, profesor. Esa división territorial se ha hecho por crecimiento poblacional o para beneficiar a los políticos. Usted sabe que eso fue una iniciativa del doctor Peña Gómez, La crear creación. delegaciones. Ajá. Y me recuerda, para mejor administración del territorio, me recuerda que yo fui el jefe de seguridad del extinto Johnny Ventura, mi amigo. Yo era su jefe de la policía. Y en esa ocasión fue la última ayuntamiento, la última alcaldía que manejó el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Entonces era un espacio demasiado grande, según mi último conocimiento, de 1.972 kilómetros con un solo alcalde. Así es. Le agradecemos a Dagoberto Gómez la participación aquí en nuestro programa para dar todos estos temas que están en el debate, como dijimos en la introducción. Gracias por las aclaraciones y gracias también por las informaciones que hemos dado aquí en la noche de hoy. Está invitado Dagoberto para el próximo programa, seguir ampliando estos temas porque todavía no termina. Así que le damos las gracias. Tu orden siempre, ¿sabes? A ustedes solo resta decirles, pásenla bien, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. ¿Quién va por abajo por Independencia, Guillermo?